Estamos por empezar. Descarga el material del PDF en la descripción. Ten a mano tus marcadores, lápices, lapiceros, colores y resaltadores. Todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta experiencia TCB. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Estamos iniciando un nuevo programa, La Biblia comentada por nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Estercinia. Muy contento porque ya estamos a un tiempo muy cercano al lanzamiento de la TCB para el 28 de junio. Por favor, si pueden venir al Semisud en Cachapamba o verlo por Zoom o por Facebook, lo que sea. Así es, ya estoy en clima de lanzamiento. Pero en este programa estamos, doctor, hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido, tenemos invitados muy especial para el programa de hoy, pero antes que iniciemos con el texto es muy importante que ustedes descarguen aquí abajito el documento para que también comenten con nosotros desde sus casas, vayan poniendo en el chat los comentarios que también van llegando a sus corazones y que les vaya ocurriendo también a medida que vamos leyendo el texto. Y hoy tenemos un texto muy especial, un clásico de la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora sí. Bienvenidos, chicos. Orlandito, bienvenido. Avi, bienvenida. Es un gusto tenerles aquí en este nuevo formato de la Biblia comentada. Así que vamos a empezar a leer el texto y ver lo que el Señor nos va a hablar hoy, doctor. Muy bien, empecemos. Vamos a pedir a Avi con su voz angelical que nos dé lectura al texto de hoy. Ok. En la palabra de Dios dice en Romanos 1:1-2: Pablo, apóstol y comprometido con Cristo Jesús, llamado para el servicio del Evangelio de Dios. Este Evangelio que transforma toda la existencia humana fue prometido hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Amén. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que estamos viviendo este tiempo de los cumplimientos. Pero doctor, vamos a empezar hablando de un tema muy polémico el día de hoy. El apostolado. En mi país es un país donde se es apóstoles y ahora hay superapóstoles también. Sí, ahora no son solo apóstoles, pero superapóstoles. Creo que distorsiona un poco esa idea del apostolado bíblico. Así que Pablo, el que principalmente en sus cartas resalta esa idea de característica del apóstol, ¿qué nos puede explicar, doctor, sobre qué significa apóstol en el texto bíblico? ¿Nosotros somos apóstoles o no? ¿O quién se encaja para ser apóstol? En una forma muy técnica y precisa, la palabra apóstol es una transliteración del griego al castellano. Okay. Inclusive, primero del griego al latín, del latín al castellano. Pero la palabra apóstol viene del verbo apostelo, que tiene dos raíces griegas. Apo, que significa de parte de. Da la idea de un enviado, de uno que se moviliza. Okay. Y la segunda raíz es el verbo estelo, que significa enviado. Entonces, el verbo apostelo significa uno que se movilizó, uno que fue mandado a dar un mensaje, alguien que fue enviado. Ahora, en el latín... ¿Solo por Dios o fue enviado por cualquiera? Por cualquiera. Ese término se usaba en el griego secular cuando un rey mandaba a un mensajero a dar una noticia a otra región. Entonces, le decían el estelo, el enviado, pero se unieron las dos raíces. Apo, de parte de, estelo, enviado. Ok, genial. Entonces todos nosotros podemos ser apóstoles. Bueno, pero lo hemos dañado porque ustedes me dirán, pero en latín no existe directamente la palabra apóstol, aunque sí existió ese término de transliteración directamente del griego. Ahora se cambió, ahorita es mitere. Entonces, la palabra apostelo en latín se reemplazó por el verbo latino mitere, que significa enviado de parte de. Okay. De la palabra mitere viene la palabra misio, misionero. Entonces, en griego es apostelo, enviado de parte de. En latín es mitere, enviado de parte de. O sea que la mejor traducción de apóstol al latín es enviado o misionero. Dicho eso, entonces tengo una duda más fuerte aún. ¿Por qué a los 12 se conoce como apóstoles? Como que solo los 12 fueron apóstoles en la Biblia. Y Pablo entra como un reemplazo de Judas porque el otro del sorteo no funcionó bien.
bueno, se le da una reverencia muy especial por ser los primeros apóstoles de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no sigan habiendo apóstoles. Es lo que Ignacio de Antioquía, camino al martirio en el año 111, llamó la sucesión apostólica. Para que la iglesia se mantenga viva, para que la iglesia sea misionera, necesitamos de la sucesión apostólica. Ahora, cuidado. Ahora en el mundo occidental ya no se llaman apóstoles, sino misioneros. O sea que los misioneros es un término más latino y por eso reemplazó al término griego apóstol. Okay. Porque si no hay misioneros, no hay predicación. Si no hay enviados a otras regiones donde no se conoce a Cristo, no va a haber el fundamento de la iglesia. O sea que los misioneros hacen una labor apostólica para que la palabra de Dios siga creciendo y el evangelio siga proclamándose en el mundo. Y concluyo con esta idea. A mí me preocupa porque la gente diferencia entre un misionero y un apóstol y no son dos términos diferentes. Lo que pasa es que el uno es en griego y el otro es en latín. Es la misma chicha en diferente vaso. Ok, eso es bonito, porque, o sea, incluso creo que se superestima o se aumenta mucho la idea y no cumplimos lo básico, que es la gran comisión, que todos estamos llamados a ser enviados de parte de Dios para compartir el evangelio con todos. Pero doctor, creo que hay muchas otras preguntas que podemos seguir ahondando aquí, profundizando en este texto, pero vamos con Orlandito. Orlandito, cuando lees el texto, ¿qué es lo que te salta? Pues sí, creo que me gustaría también preguntar, ¿no?, acerca del apóstol, si es que Pablo entonces estaba refiriendo más, no tanto a algo jerárquico, sino tal vez algo un poquito más servicial, Sí. porque tal vez nosotros lo hemos tomado así, ¿no? Él se está diciendo, no, yo soy el apóstol, como que apártense de mí, pero tal vez él se está refiriendo a otra cosa y es por eso que usted en la traducción de TCB lo trata de poner de otra forma, porque ya vemos que dice comprometido con Cristo, llamado al servicio. Hay una palabra, Orlandito, muy importante, que es comprometido con Cristo. Si ustedes leen en otras versiones, va a decir esclavo siervo. Si leen Romanos 1:1, en otra versión puede ser que se encuentre con la palabra yo, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Vamos a esta explicación. La palabra siervo esclavo es doulos. Viene del verbo doulo, que significa estar esclavizado. Pero esa definición de estar esclavizado está en el dialecto jónico y ático. Pero en el dialecto de los abogados, que lo inventó el famoso Ptolomeo, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, en el dialecto jurídico ptolomaico dice estar comprometido en matrimonio. Entonces se ha descubierto que el romano se escribe en un dialecto koiné ptolomaico y la palabra doulot hay que traducirlo como comprometido en matrimonio con Cristo. Y sabe que tiene más sentido. ¿Por qué? Porque Jesucristo en Juan capítulo 15:15 ya acabó con el concepto de servidumbre, refiriéndose en relación a Dios. Dice, ya no llamaré, o sea, los discípulos, ya no llamaré esclavos o siervos, Juan 15:15, o llamaré amigo, porque un siervo o un esclavo no sabe lo que quiere su Señor. O sea que Cristo no quiere que sus discípulos sean esclavos de Él o de Dios, porque Cristo o Dios hizo hijos, que somos familia de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque entonces hay que traducir la palabra doulos en un sentido ptolomaico, es decir, Pablo, apóstol, libremente comprometido con Cristo, porque un esclavo se compromete no por libertad, sino por obligación. Entonces, Cristo quiere tener hombres y mujeres que se comprometan con el evangelio por amor, no por obligación o esclavitud. Entonces, esto es algo mucho más liberador. Entonces, por eso, profesor, en la TCB tal vez se prefirió sacar de alguna manera la palabra siervo, Sí. que es la palabra que siempre estamos acostumbrados nosotros a ver en muchas traducciones, y más bien se puso algo un poquito más específico como comprometido con Cristo, ¿sí? Mire, Orlandito, uno de los criterios que tuvo la TCB para la traducción, ¿cómo se llama la TCB? Traducción contemporánea de la Biblia. Y cuando significa contemporánea quiere decir que hay que renovar una gran parte del léxico. Hay un léxico bíblico que está reflejando la cultura de hace 500 años. En la época de la esclavitud, porque hace 500, 1000, 2000, 3000 años había la institución de los esclavos, que era como decir la clase obrera.
Entonces, mantener un lenguaje de hace 500 años, 600, 1000 años, en un mundo tan contemporáneo donde el derecho internacional, donde el derecho en favor de las personas, donde se habla, pongamos, los derechos humanos, ya el concepto de esclavitud, de servidumbre, eso ya no existe en un derecho contemporáneo y moderno. Entonces nos toca también actualizar cierta terminología que representaba un derecho laboral en la antigüedad. El tema laboral se medía a través de un compromiso de esclavitud. Eso ya se abolió. Ahorita son empleados que también son explotados y gerentes o dueños. Entonces, es por eso que la palabra doló, el griego me permite para hablar de un contrato. Entonces preferimos la opción de un contrato para estar a la vanguardia de un léxico contemporáneo, sabiendo que también ese término sí existe o existía en el griego antiguo. A mí, perdón. No, tranquilo. No, es que a mí me parece interesante que con esta palabra de siervo hemos hecho tanta, tal vez, teología eclesial. Cuando nosotros presentamos a alguien en una iglesia, le decimos presentamos al siervo o este siervo. Entonces sí, creo que ese es un punto que nosotros podemos ir explicando mucho más con la TCB, porque hemos ido cambiando y me parece un muy buen cambio. Y es importante resaltar que cuando quitamos la idea de siervo, no quitamos el servicio, porque incluso en el versículo sí, dice llamado para el servicio, o sea, aunque se esté comprometido con Jesucristo, el servicio hace parte del evangelio. No hay como quitar esa idea de servicio, pero sí esa idea despectiva de esclavitud, de servidumbre, y eso así. Muy bien. Y Abby, bienvenida a ti. ¿Qué es lo que te salta cuando lees estos versículos de la TCB? Bueno, hay otra parte importante en el versículo que es sobre el evangelio, que no podemos descartar. Corazón, ¿no? Claro, porque me dice que transforma, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, ¿por qué el evangelio es el mensaje que transforma la existencia humana y no solo una buena noticia, como siempre nos han enseñado, ¿no? Cuando se hace una investigación profunda sobre el término evangelio, nos topamos con sorpresas. Claro. Muy bien, me gustan las sorpresas. Sí se ve que es una sorpresa, una monja presa, sorpresa. Entonces, Interesante, me lo voy a anotar. Ok, volvemos a la teología romanos. Se ha traducido pobremente el término evangelio, evangelizar, como proclamar buenas nuevas, traer buenas nuevas. Y a veces pensamos que el evangelio es algo superficial, una buena noticia de que salvo mi alma a Cristo. No, es más que eso, porque viene de dos raíces griegas, eu, transformación, ángelo, mensaje. O sea, si hacemos un análisis científico de los dos términos, eu, de eurisco, y ángelos, significa que el evangelio es un mensaje que transforma todo lo que es del ser humano integral, la parte física, su salud, sus emociones, su espíritu, y también todo lo que el hombre usa para poderse autodesarrollar. Entonces, la cultura, la tecnología, todo lo que el ser humano usa para poder sobrevivir debe ser transformado, porque la transformación implica el proceso dinámico del evangelio. Oiga, qué lindo, y eso es para una... Integral. Sí, integral. Entonces, por eso es que la TCB ha traducido en una forma bastante acertada que el evangelio transforma toda la existencia. Porque no hay que esperar para morirme para irme al cielo. O sea, el evangelio no solamente es asegurar mi alma al cielo, es asegurar mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tenga una buena dieta, que haga ejercicio, que evite inclusive comer de más, cuidar mis emociones, ustedes jóvenes, no entregar su corazón a alguien que no vale la pena. También cuidar su salud emocional, es parte del evangelio. Y por último, cuando uno se muere, pues también su espíritu, si uno ha sido evangelizado, se va al cielo. Amén, amén. Y con este mensaje de esperanza les tengo una noticia increíble. Y es por eso también que el texto elegido de hoy fue el texto de Romanos, porque en 2 semanas, no menos de 2 semanas, el 27 de abril, doctor, vamos a tener un taller exegético sobre la carta a los romanos. Aquí nos quedamos en 2 versículos. En este taller vamos sobre toda la carta. Así que un nivel de profundidad bíblica y académica espera por ustedes todos. Espero verles a los chicos en el taller de la TCB, y a todos ustedes que nos acompañan están cordialmente invitados a inscribirse para el taller de Romanos del día 27 de abril a las 9 horas de Ecuador, doctor. Sí, a las 9. Muy bien. De 9 a 12 horas de Ecuador. Y a las profundidades tan lindas, porque Romanos quizás es el libro del Nuevo Testamento más sistemático, más teológico. Para mí, de los 27 libros del Testamento, el libro más teológico, más sistemático es Romanos, desde el punto de vista de la soteriología, de la salvación. Yo diría que de Pablo. No, pero
Hay Sí, mucho yo que sé que a usted le discutir. gusta Lucas y Sí, Hechos. y Apocalipsis, claro Ah, que bien, sí, 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 esa es la pepa de la teología bíblica. Pero bueno, Claro. ahí les esperamos para el taller el 27. Si ustedes tienen también algunos comentarios que les sugiero cuando fuimos aquí dialogando sobre el texto, dejen sus comentarios. Y si desean que estudiemos un texto específico, un versículo específico de la Biblia, con mucho gusto recibimos todas sus peticiones. Dejen también en sus comentarios, comparta este video con otras personas para que sean evangelizadas, sean misioneros en las redes sociales, apóstoles ahí también. Misioneros. Que Dios les bendiga muchísimo y nos despedimos por Bendición. aquí. Shalom. Gracias.